Una en punto, horario de México Centro. Bienvenidos a este diálogo urbano en español. Hoy tenemos un invitado de lujo, Gustavo Jiménez, hablándonos de la electromovilidad como megatendencia. Y pues estamos muy contentos de poder tocar este tema de, de tanta trascendencia a nivel mundial en este momento en todos estos temas de electromovilidad y pues esperemos que podamos cubrir sus expectativas, que seguramente son muchas. Por aquí ya veo que se está conectando Gustavo. Vamos a darle la oportunidad de conectarse en este en vivo. Esperemos que la magia de la conectividad que nos da esta aplicación nos permita vernos a ambos en pantalla. Vamos a esperar. Gustavo, Hola, buenas Jesús, ¿cómo estás? buenas Siempre tardes. ¿Cómo estás? todo Nos vemos bien, y nos todo bien. escuchamos bien. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo sí te veo y te escucho. ¿Tú? ¿Todo bien? Bien, sí, todo perfecto. Ah, Hasta súper. peinado estás. Bueno, Bien, todo. muchas gracias, Gustavo. Vamos a iniciar entonces con una introducción. Voy a comentarles sobre un escrito que hice hace poco del transporte del futuro y dice así: los expertos han coincidido en que la necesidad de reducir la contaminación y el uso del vehículo privado en las grandes ciudades está derivando en la adopción de nuevas herramientas tecnológicas que abogan por una gestión integral de la movilidad. Aunque los sistemas de transporte han evolucionado mucho durante los últimos 30 años, la movilidad en las grandes ciudades no es muy diferente de la que existía en la década de los 80 en el siglo pasado. Fundamentalmente porque el vehículo privado sigue siendo el modo más utilizado y porque los atascos viales continúan formando parte del paisaje cotidiano de la mayoría de las urbes. El futuro no parece mucho más halagüeño o halagüeño, es la palabra correcta, si todo sigue como vamos, ya que se espera que en el 2050 las personas que viven en ciudades pasen 106 horas al año atrapadas en grandes nudos de congestión, posiblemente el doble que ahora. Y esto teniendo en cuenta que para entonces 2/3 de la población mundial residirán en ciudades, megalópolis, de más de 10 millones de habitantes, según las previsiones de la Organización de Naciones Unidas. Desarrollar unas políticas que permitan mejorar la movilidad urbana del futuro se ha convertido por todo ello en un objetivo global. El cambio del modelo de movilidad urbana precisará el uso o del uso de muchas tecnologías, concretamente de las denominadas sistemas de transporte inteligentes o ITS, por sus siglas en inglés, que abarcan 3 áreas de aplicación: sistemas de gestión del tránsito y soluciones inteligentes de movilidad para monitorear el tráfico, optimizar la señalización y regular el flujo de vehículos; sistemas de cobro inteligente de peajes que permiten a los conductores realizar el pago sin necesidad de detenerse, lo que llaman free flow; y otros sistemas de transporte inteligente como los utilizados para monitorear el tránsito de vehículos comerciales o gestionar las operaciones de transporte. La implantación de estas nuevas herramientas para la gestión del tránsito presenta dos grandes retos. El primero es de carácter normativo, ya que la tecnología avanza tan deprisa que los legisladores son incapaces de adaptarse a esta velocidad, por lo que su adopción requiere de un compromiso muy fuerte por parte de las autoridades, como en el caso de países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, destacados por José Ignacio Cases, socio y presidente de la consultora Novadays, especializada en asesorar a organismos públicos y privados en temas de transporte y movilidad en el mundo. El otro gran desafío está relacionado con la seguridad, ya que los sistemas inteligentes de movilidad exigen compartir una ingente cantidad de información a través de Internet. Los principales riesgos de ellos son la interceptación de datos, la destrucción y el más peligroso de todos, el control de un dispositivo por parte de un atacante con potestad para alterar su funcionamiento y manejarlo a su antojo, tal como lo describe José Rosell, socio director del proveedor de soluciones de ciberseguridad S2 Group. En su opinión, las herramientas de gestión remota de tránsito y de otros ámbitos, como los dispositivos de control y medición, avanzan muy rápidamente, pero no lo hacen tanto en seguridad como en funcionalidad. Todo lo expuesto anteriormente trae a colación que el cuestionamiento y la incertidumbre se focalizan principalmente en qué tipos y modos de transporte
son los que conformarán el escenario próximo, para que con ello puedan abrigarse todos los conceptos en favor de evolucionar hacia una mejora sustancial de las condiciones actuales, en términos operacionales, de seguridad, de cobertura geográfica, de eficacia y eficiencia, y sobre todo de satisfacción por los requerimientos de los usuarios del sistema. Esto nos dibuja en términos prácticos y útiles lo que vendría a ser el transporte del futuro. Pero ¿a qué nos referimos con futuro? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de ese futuro? ¿Cuánto tiempo es el corto, el mediano o el largo plazo? Y son incógnitas que se nos presentan, que deben comenzarse a responder con base y fundamento concreto de acuerdo al aporte que pueda conseguirse a partir de la información de fuentes primarias y secundarias, aprovechando el conocimiento de quienes al respecto han introducido investigación y desarrollo propio a tal efecto o que han colaborado en la cadena de innovación tecnológica, aparte de la opinión especializada de expertos y estudiosos en transporte y movilidad. Esto permitirá descubrir soluciones que en conjunto podrán conformar la movilidad del futuro, con metas y objetivos que corresponden a definir a los planificadores urbanos, con el sustento de las respuestas a las incógnitas anteriormente citadas, entendiendo que el principal fin es mover personas y mercancías de manera oportuna, en tiempo y forma, y no vehículos. Ahí la diferencia. Diseñando primero la imagen objetivo con visión de futuro y luego ajustando el sistema de transporte a sus demandas, maximizando y priorizando el espacio público y el intercambio modal, donde se ejerza la dinámica urbana, cuidando del medio ambiente e impulsando la evolución de la situación actual hacia un estadio mejor, con las intrínsecas medidas de seguridad. Teniendo esta visión, la movilidad urbana en el futuro debe ser obligatoriamente sustentable, al menos así nos las debemos plantear, pues se trata de evolucionar más que el simple hecho de mover a la gente y las cosas. Esto es algo que debe guiar la toma de decisiones y por ende requiere de visión y atención integral en términos de gobernanza y políticas públicas. Considerando lo que al respecto ha incluido la nueva agenda urbana y la visión consensuada que se tiene de la movilidad urbana sustentable, las acciones deben enfocarse en reducir congestión y mejorar la movilidad para fomentar el crecimiento y las oportunidades de empleo para todos, contribuir con la sostenibilidad del planeta, luchando contra la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, el ruido y otros problemas ambientales causados por el tránsito urbano, mejorar la seguridad vial y disminuir la siniestralidad, impulsar la accesibilidad universal, mejorando la movilidad de las personas más vulnerables, su inclusión social y espacial. Por lo tanto, será imprescindible analizar no solo modos, sino flujos, tiempos, requerimientos y el entorno urbano para plantearse los escenarios futuros. Esto coincidiendo, entendiendo e incluyendo las nuevas tendencias tecnológicas en la materia conocidas como megatendencias, resultando su implementación como el producto de un adecuado proceso de planeación, diseño y gerenciamiento. Así damos entrada entonces a nuestro amigo, ya muy conocido por muchos, creo que tienes muchos fans, hay mucha gente conectada, que se va conectando, se va desconectando, esta cosa es un poco rara. Así que presentamos a Gustavo, es ingeniero civil y ambiental, Universidad de Texas de Estados Unidos, ahí fue que obtuvo su título, al igual que su maestría en ingeniería de transporte. Es un ingeniero certificado por el Instituto de Ingenieros de Transporte de Estados Unidos como profesional de la planificación del transporte. Algunos logros destacables de Gustavo son ser director técnico del BRT de Trolebuses sobre el eje 6 de Ciudad de México, ha sido director ejecutivo del órgano regulador del transporte de la Ciudad de México, y en este momento funge como asesor técnico del South Day Corridor, que es el primer BRT eléctrico que va a tener Miami, la ciudad de Miami, en Florida. Ha cumplido funciones diversas en la agencia de cooperación alemana, el GIZ, World Institute of Resource en México, WRI como se le conoce normalmente, y el ITDP de México también, que es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Este señor es experto en electromovilidad y además ha fundado su propio emprendimiento que se llama eMobilitas, y seguramente de él nos va a hablar en este live. Así que demos la bienvenida a Gustavo. Muchas gracias, Jesús. Y gracias a todos por estar aquí en este live Instagram. Es el primero que hago. He hecho otros lives, uno en Facebook, pero este es el primero en Instagram. Entonces, soy nuevo a esto, pero espero que todo salga bien. Somos nuevos todos aquí. No te preocupes, aprendices. Vientos. Bueno, pues Gus, ya de una vez entrando en materia, fíjate que la semana pasada
tuvimos un invitado que nos habló pues, de la gestión pública municipal, Eduardo Noguera, y te dejó planteada una pregunta para pasarte el testigo esta semana. Bueno, son varias preguntas en una. Son muy interesantes estos planteamientos, te los voy a hacer. ¿Cómo son las ciudades resilientes para mejorar su movilidad en el ámbito eléctrico? ¿Qué nuevas tendencias pueden ser aplicables en nuestra región latinoamericana al respecto? ¿Y qué oportunidades hay para que la gente se conecte mejor desde el punto de vista de la movilidad? ¿Qué nos responderías al respecto? Pues sí, pues ahora ya en día, la verdad la movilidad ha mejorado mucho, más que nada por el crecimiento pues muy efervescente, ¿no? En muchas ciudades del mundo. Y evidentemente todavía hay la falta de integrar los sistemas de movilidad, típicamente decimos sistemas integrados de transporte, donde en verdad podemos llegar a tener una ciudad resiliente y el hecho de que muchos dicen que puedes tener el transporte como agua, ¿no? Una vez que tú prendes tu llave, pues siempre vas a esperar el agua. De igual forma, pues puedes tener los servicios de transporte pues muy accesibles rápidamente, y eso significa tener pues una integración de modos de transporte, del metro, los BRTs, las bici, las motos eléctricas, por ejemplo, que están aquí en Ciudad de México, y tener como esa coincidencia o integración modal para que tú puedas llegar a tu destino de una manera muy transporte disponible. Inclusive independientemente de la hora en la que lo intentes tomar, ¿no? Si es en la noche, en la tarde, en la mañana. Entonces, esa pregunta, pues sí, todavía nos falta camino por recorrer. Hay algunas ciudades que ya están logrando esta integración modal y mejoras en el transporte, pero todavía falta mucho, yo creo, para nuestros países aquí en Latinoamérica. Así es, así es. Hay mucho camino por recorrer todavía, muchas millas que tenemos que recorrer. Sí. Bueno, fíjate, vamos a hablar de electromovilidad como megatendencia, que es lo que justamente nos ha traído aquí a este live el día de hoy. Te voy a leer algunas cosas que pues yo he investigado tratándose de este tema, pero tú seguramente nos vas a ampliar al respecto y me gustaría mucho saber cómo será esta tendencia en el mundo en los próximos 15 o 20 años, digamos, trazándonos eso como un horizonte de largo plazo. Tenemos aquí que en Suecia, en 2016, se inauguró la primera autopista eléctrica, el e-highway, digamos como se le conoce normalmente, para reducir el consumo de energía a la mitad. Se establecieron allí pantógrafos inteligentes con una conexión y desconexión a unos 90 kilómetros por hora, una cosa bien, bien de avanzada. Ahí jugó papel importante Siemens, la empresa Siemens alemana, Scania, que es una armadora sueca, y bueno, esto todo se estableció con el gobierno local de Gävleborg, ¿no? Es una ciudad en Suecia que empezó, digamos, con esta tendencia. Alemania le siguió posteriormente con el proyecto ELISA, y por ahí están invirtiendo unos 50 millones de euros en 3 segmentos de autopistas eléctricas en los estados de Hessen, Schleswig y Baden. Me perdonan porque no pronuncio bien el alemán, seguramente. Por aquí tengo otros ejemplos, caso de California, donde Volvo también, junto con la Administración del Distrito de Calidad de Aire de la Costa del Sur de California, en 2017 iniciaron pruebas en las proximidades de los puertos de Los Ángeles y Long Beach para establecer también este tipo de infraestructuras eléctricas inteligentes. California, además, es, digamos, uno de los estados de Estados Unidos que además representa la quinta economía del mundo. Imagínense es la importancia de lo que puede hacer California para, digamos, trazar o marcar pauta a nivel mundial, siendo además el segundo mercado natural del motor a nivel mundial. En este momento el gobernador ha anunciado que dentro de 15 años no habrá ventas de vehículos con motores de combustión interna para eliminar emisiones de CO2. Esperan reducirlas a 1/3 de lo que hoy día hay en las emisiones del tránsito rodado, pero además, a partir de esta, digamos, oportunidad que marca California, se han sumado también estados como Nueva York, Colorado, Washington, Oregon, que van en la misma línea. En Estados Unidos, solo para tener el dato, se vendieron 19 millones de autos en el 2019, en los que apenas menos del 2% son eléctricos. China duplicará su red de trenes bala. Actualmente ellos cuentan, digamos, con 400.000 buses eléctricos operando y tienen una ciudad que tiene 100% de movilidad cero emisiones, que es Shenzhen. Bueno, esto al menos es lo que
yo tengo ahí en el radar. Tú amplíanos al respecto, Gus. Sí, muchas gracias por el espacio y las preguntas. Exactamente, la movilidad eléctrica es una megatendencia, no solo en Estados Unidos, sino también en muchas otras partes del mundo. De hecho, nada más como para históricamente hablando, pues puedo platicarte un poco de que la electromovilidad, pues es algo del siglo pasado, ¿no? O sea, Claro. a principios del siglo pasado, los 1900, fue cuando empezaron a promover mucho de estos sistemas eléctricos, inclusive los tranvías eléctricos que tuvimos aquí en México, también hubo en Venezuela, en muchas partes del mundo, ¿no? Sí. Tuvimos muchos tranvías que eran eléctricos, inclusive a principios del siglo pasado, en 1902, 1905, se instalaron cientos de kilómetros de tranvías eléctricos por todo el mundo, principalmente pues en países europeos, en ciudades latinoamericanas y también en ciudades americanas, donde eso ya empezó a detonar un poco la electromovilidad, porque antes, o sea, previo a eso, pues estaban los motores de combustión interna que sí llegaron fuerte, pero el motor eléctrico no es algo así súper nuevo, simplemente se está como reactivando, Retomando. resucitaron el motor eléctrico y le están como básicamente mejorando, ¿no? Autos eléctricos pues también ya había scooters eléctricos, o sea, es una tecnología que básicamente estaba disponible, pero lo que pasó, como sabes, los vehículos de combustión interna, la gasolina, el diésel, pues El empezaron a billete por abaratar. medio. Y también pues que el hecho de que estos motores de combustión interna pues también eran muy potentes, ¿no? Podían llevarte más Claro. lejos, podían alcanzar velocidades más altas y había ciertos avances tecnológicos que pues hicieron que la electromovilidad pues poquito a poquito se fuera apachurrando, ¿no? Claro. Recientemente, te diría como los últimos 20 años, fue cuando la electromovilidad volvió a tomar una relevancia importante. Y esto fue porque, pues también, ¿no? Los motores eléctricos recibieron, pues, unas mejoras importantes, considerables. Y empezó con los trenes otra vez, o sea, los trenes, los trolebuses, y de repente se empezó la industria de la automotriz, ¿no? A darle mucho vuelo a estos motores eléctricos. Llegaron compañías como Tesla en el 2000, sí, a finales de los 2005, 2007, 2008, empezaron a producir vehículos que ya eran extremadamente eficientes. Hoy Y día eso catalogada dejó, como la primera armadora a nivel mundial, ¿no? Tesla, imagínate. sí, una de las primeras de la nueva generación de vehículos eléctricos. Y China tuvo pues también esta visión, ¿no? Pues muy sustentable, la verdad fueron los que tomaron mucho liderazgo, o sea, podemos hablar muchas cosas de China, pero a fin de cuentas, ellos invirtieron de sus fondos públicos muchísimo dinero para la electromovilidad, para poder así detonar pues trenes, balas, automóviles, autobuses. Entonces ellos empezaron a tomar la batuta pues del mercado, ¿no? Eléctrico y se volvieron pues ahorita son las compañías más icónicas, ¿no? De autobuses como BYD, Yutong, Foton, muchas de ellas. Y los europeos también siguieron como con ese camino, los americanos siguieron, aquí en México y en otros países de Latinoamérica apenas estamos como tomando un poco la tendencia que ya es pues mundial. Y pues hay muchos proyectos, ya entrando a la pregunta, pues proyectos por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está el proyecto de los trolebuses, el nuevo Metrobús de eléctrico en la línea 3, están probando otros buses eléctricos también en la UNAM, y en Chile, como sabes, una gran compra de buses eléctricos. El Igual en mercado más grande ahorita en Colombia. Latinoamérica, ¿no? Con los temas de electromovilidad. Exacto. No, y también en China, pues ya hay 400,000 autobuses eléctricos rodando. O sea, es el país que tiene más autobuses eléctricos. Tienen cerca de casi 2 millones de vehículos pequeños o vehículos particulares eléctricos. También en Europa ya tenemos una gran cantidad de autobuses. Estamos hablando como unos 20,000, 30,000 autobuses eléctricos. También las políticas americanas pues también estaban muy enfocadas, ¿no? A los combustibles fósiles. Compañías como Exxon u otras también han tenido mucho que ver, ¿no? Pero ya las compañías americanas también están entrando en el tema de producir vehículos eléctricos. Estamos viendo a Ford entrando al mercado.
a General Motors, está también otras compañías, y obviamente Tesla y los nuevos emprendimientos, ¿no? de vehículos eléctricos, que también están generando mucha relevancia en este sector. Ok, ok. De aquí entonces a unos 15 o 20 años veremos todavía más presencia, digamos, de esta tecnología en el quehacer de la movilidad, seguramente. Pero a mí me llama la atención, y un poco tocabas el punto de la Ciudad de México, que ha venido haciendo muchas cosas en esta materia últimamente. Pero digamos que en contrapartida de lo que viene haciendo el gobierno federal, hablando de lo que sería la tendencia mundial, porque se está apartando un poco de esto que estamos hablando como mega tendencia, porque apuestan, digamos, a los combustibles fósiles, sustentando además la economía sobre esa industria, importante industria del mundo. Casos como el de la refinería de Dos Bocas, la eliminación de los fondos de apoyo a transporte sustentable, el impulso a construcción de autopistas y carreteras en vez de transporte masivo. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo encaja esto, digamos, a contrapartida de lo que en el mundo se viene haciendo, Gus? Sí, no, muy importante observación. Evidentemente, pues muchos de nuestros países, ¿no? Aquí en Latinoamérica u otros, pues siguen apostando a los combustibles fósiles. Inclusive, pues tenemos grandes reservas, ¿no? De petróleo, de diésel, que básicamente, pues queremos detonar, porque queramos Claro, o no, el 99.9% de los vehículos aún funcionan con combustión interna. Entonces, eso es completamente. como, Esa es ahorita una estamos como realidad. en una curva pues muy interesante de que ya sí estamos ya viendo proyectos de electromovilidad, pero en realidad aún seguimos pues con nuestro, pues sí, nuestra, básicamente, cómo podemos llamar? Nuestra, pues sí, tendencia a Orientación, ser digamos, la tendencia. orientación o inclusive yo no había como pues sí, orientación a los vehículos de combustión interna, a la gasolina, al diésel, a la producción de combustibles fósiles, y pues va a ser muy difícil como revertir esa tendencia, o sea, porque el mercado es lo que es hoy, ¿no? Claro. Obviamente ya muchos países europeos, principalmente algunos asiáticos, y en Estados Unidos algunas ciudades, como tú mencionabas, ¿no? En California, en Nueva York, en Florida, en algunos estados clave, están poniendo políticas públicas para migrar hacia vehículos cero emisiones, vehículos eléctricos, en que puedan en verdad como hacer esta transición. O sea, esta transición está tomando tiempo, es una transición que está costando mucho, que va a ser muy compleja, porque imagínate, ahorita tenemos gasolineras, casi que sales de tu casa y a Sí, un en kilómetro cada esquina. alrededor ya hay 2, 3, ¿no? O sea, por todo el mundo tenemos gasolineras, tenemos sistemas de recarga, y cuando piensas en la migración hacia vehículos eléctricos, es todo un mundo que renovar, o sea, Sí, el problema es mantenimiento de la vehículos. Sí, infraestructura que tienes que facilitar a la gente para que también se sume a esta movida, ¿no? sí, y nuestra adicción, ¿no? Que era la palabra que estaba buscando, nuestra adicción a los combustibles fósiles, pues es como, pues hay que quitarla de alguna manera, y lo que nos están invitando, pues muchos conocedores, ¿no? Del medio ambiente, cambio climático, es que hay que apuntarle, ¿no? A la electromovilidad, y más que nada, porque aún hoy por hoy, pues la electricidad, por ejemplo, en México, el 70 y muchos por ciento, 78 por ahí, sigue siendo producido Claro, por combustibles, ¿no? Entonces la energía claro. sigue siendo cochina o bueno, o no renovable. Sí, Entonces, totalmente. la Esa es de hecho tendencia una de tiene que las ser, polémicas que hay con esto también. sí, y yo no lo veo tan malo porque, o sea, hay dos temas, ¿no? La combustión, como le llamamos ahí muy técnicamente, a lo mejor voy a hacer estos términos, pero es las combustiones well to wheel o well to tank, ¿no? Entonces el well to tank es de donde produces la energía hasta donde enchufas el vehículo. Ahí no nos vamos a ahorrar pues emisiones, pero esas emisiones las estás moviendo fuera de la ciudad, las estás produciendo donde se produce la energía. Y las emisiones del tanque a la rueda, o wheel, como le dicen, tank to wheel, esas sí, pues son cero emisiones, ¿no? En los vehículos eléctricos. Entonces, lo que te permite no tener, pues estos Sí, emisores de emisiones de contaminantes a fuentes nivel local, móviles. sí, Ajá, fuentes móviles, ni tampoco ruido. Entonces, hay muchos claro. beneficios en la electromovilidad, aunque todavía nuestra energía sea no renovable. No es lo mismo para todos los países. O sea, estamos hablando como Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, que tiene un país donde las fuentes de energía
pues son súper sustentables, muy Así es. renovables. Así es. Brasil también está en esa tendencia, ¿no? Entonces, Ujú. muchos países en Latinoamérica inclusive llegan a ser muy sustentables. Y si meten Sí, electromovilidad, Venezuela, Colombia, Brasil tienen, digamos, energía sustentada en la hidroenergía, digamos. La producción se hace a partir de las fuentes hídricas. sí, sí, sí. Entonces, por eso es que yo creo que vale mucho la pena que no, o sea, que no perdamos el foco, ¿no? En la electromovilidad, Claro. pues sí hay emisiones, pero en términos generales podemos en verdad casar la energía renovable con la movilidad sustentable y así Ujú. reducir muchísimas, ¿no? Emisiones y todo esto. De acuerdo, de acuerdo. Fíjate que incluso a lo mejor es bueno tocar lo que se viene haciendo en Latinoamérica también, que un poquito decías tú al principio, pero Santiago de Chile tiene una de las flotas más grandes de buses eléctricos que ha, digamos, incluido dentro de los servicios de Transantiago. Quito, ya desde hace algunos años, también ha invertido mucho en tranvías, en una red de tranvías bien profusa, digamos, dentro de la ciudad. Medellín introdujo también la tecnología del tranvía, retomó, digamos, la tecnología del tranvía como parte de la integración de los sistemas de transporte en la ciudad. México, Guadalajara recientemente ha inaugurado la línea 3 del metro con un tren ligero de última tecnología. Monterrey va apuntando también hacia eso. El año que viene se espera también una próxima inauguración de la línea 3 también del sistema de Metro Rey. Y pues digamos que la Agencia de Cooperación Alemana está apostándole a eso dentro de México, ¿no? Tiene algunas ciudades con varios proyectos, entre ellos Monterrey, Guadalajara, Hermosillo, la propia Ciudad de México, que ha renovado toda la red de trolebuses. ¿Qué más ha hecho Latinoamérica al respecto, Gus? Que tú conozcas. Sí, buena pregunta. No, y ahí importante mencionar, ¿no?, a los colegas de GIZ, los colegas del Ujú. Banco Mundial, que también están apoyando mucho esta transición, los del Banco Interamericano, muchas bancas de desarrollo y agencias de cooperación internacional. Pues a mí me tocó trabajar en la GIZ un par de años, empecé como por ahí finales de 2016, 2017, y empezamos a hacer todos estos proyectos de electromovilidad con ciudades mexicanas, ¿no? Como bien comentas, con Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, inclusive Hermosillo tenía la intención también de poner a Sí, porque ahí operar. también hay, digamos, la oportunidad de aprovechar la energía, pero a partir de la fuente solar, ¿no? Por la cantidad de Exacto, insolación que tienen ahí en Sonora. exacto, exacto. De hecho, pues México se volvió uno de los países más productores de energía Así renovable, es. por toda la reforma energética que tuvimos, ¿no?, en el sexenio pasado y que sigue aplicando hoy. Evidentemente, pues estados del norte, ¿no?, como Sonora, Sí. Chihuahua, pues le apostaron muchísimo a la energía solar. Inclusive ya están produciendo más energía a través de fotovoltaica que con Ujú. energía no renovable, ¿no? Entonces es un avance pues muy importante para México. Trascendental, claro que sí. Oye, Gustavo, y aquí también digo, pensando un poco en que las cosas no se den por simple espontaneidad, sino que además debemos introducir regulación. ¿Cómo estamos con el tema normativo en México y en Latinoamérica? Sí, pues muy importante pregunta. Pues como esto es algo nuevo que está, o no, o sea, sí es nuevo, 10, 15 años, no tenemos normatividad ni regulación respecto a los componentes más técnicos, ¿no?, de la electromovilidad. Lo Ujú. que sí estamos viendo son las estrategias nacionales de movilidad eléctrica. Ahorita a mí me tocó trabajar en la primera intento de política pública de electromovilidad en el 2017, 18 con la Ciudad de México, armamos el plan de electromovilidad, ¿no? Ahí estuvimos trabajando en ese documento. Y Ujú. luego ahora también estoy asesorando un poco a Semarnat, también en esta medición de impacto, ¿no?, de la Estrategia Nacional de Movilidad Secretaría de Eléctrica. Medio Ambiente para los que nos ven de otros países, ¿no? En Sí, México. correcto. Secretaría de Medio Ambiente aquí en México y también ahorita tengo un proyecto en Panamá donde también están estructurando la nueva estrategia. No estoy llegando en eso específicamente, estoy llegando en el tema de una renovación de flota eléctrica por allá, pero también están trabajando en su estrategia. Ya hay una ley encaminada en En Panamá, Panamá. ya hay una ley en Costa Rica Ok, formalizada, hay otra ok. ley en Colombia, hay una ley en Chile, hay una ley en Argentina. Ah, Entonces mira, estamos viendo que estas leyes de electromovilidad, pues ya eso es de la ley, se derivan las regulaciones, se derivan claro. las normas. Entonces lo que como Sienta las bases, digamos. sienta las bases para toda esta migración eléctrica. Y de Ujú. cierta forma otros países en el mundo pues tampoco están avanzando mucho, ¿no? O sea, hasta pensemos como en países como Estados Unidos.
pues más o menos ahí tienen unas leyes y todo, No, pero además ha entrado en ya, polémica hasta con el mismo Trump, ¿no? Ha criticado mucho la intención que tiene California. sí, 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 no, y también eso es un tema que hay mucho lobby al respecto, ¿no? Mucho lobby al Claro, respecto claro. Hay muchos pues intereses que se tocan ahí también. sí, sí, sí. Entonces, pues estamos viendo estos avances, ¿no? En la electromovilidad en varios puntos pues sí, del mundo. China, por ejemplo, ellos no solo fue una política pública, sino fue una intención muy decisiva e intencional de Ujú. hacer un país que se separara definitivamente de los combustibles fósiles en muchas áreas de su economía. Entonces, por lo que La invirtieron razón ahí por qué, Gus, por ejemplo, ¿por qué China ha tomado esa decisión? Si la proteccionismo. sabes, digamos, proteccionismo. Proteccionismo. O sea, mucha de la tendencia de electromovilidad, inclusive muchos americanos que se Ujú. sienten como pues un poco vulnerables por el hecho de que los combustibles fósiles se están acabando en su país, buscaron en Canadá, en Alaska, pero la gran Ujú. mayoría de las fuentes pues de combustibles fósiles pues están en países como les denominan peligrosos, ¿no? O un poco no amigos en el Medio Oriente u otros Claro, lugares. Entonces, una política proteccionista hace llevarte, yo tengo que hacer mi energía en casa, ¿no? Entonces, claro. esa política los chinos la llevaron a cabo, ¿no? Dijeron, pues aquí no tenemos fuentes fósiles, tenemos un montón de litio, tenían un montón de cosas de estilo. Entonces, esa La tendencia, no pues dijo, pues dependencia vamos a de los invertir. demás países, ¿no? Exacto. Entonces el gobierno chino apostó a poner su economía y encaminarla a la electromovilidad con pues detonando baterías, haciendo todo este tema. Inclusive los chinos fueron a buscar estos fuentes de baterías, ¿no? A África. Ujú. Han comprado muchísimos terrenos, muchísimas áreas para que ellos sean los productores de las baterías, ¿no? A nivel global. Fíjate. Y entonces esta tendencia, pues que China, que no es negativa, yo la veo como algo muy positivo porque ellos invirtieron muchísimo dinero, daban subsidios de hasta el 50% para la compra de los buses eléctricos a las ciudades chinas. Es un subsidio que duró 10 años, lo iban a quitar justo este año, pero dijeron no hay que seguir promoviendo esto porque también vieron que la exportación de autobuses chinos eléctricos Claro, es un subió negociazo. de manera, sí, es un gran negocio. La verdad, los buses Ujú. chinos pues, tienen muy buena tecnología porque ya han operado muchos años, ya 10, 15 años en China. Y son más Entonces, baratos, además. son más baratos, ya tienen vehículos, ya compañías como BYD o Bike o Jack, pues están produciendo vehículos eléctricos masivamente. O sea, ya están, aquí en México ya abrió la compañía Jack, como seguramente sabrás, en Ujú. Hidalgo, y Ujú. pues es la única empresa pues fuerte, ¿no? De automotriz que está fabricando vehículos eléctricos en México. Ahorita empezaron con 2 modelos, quieren tener 3, 4 modelos ya a finales de este año, pero Ujú. esa tendencia china, pues un poquito también nos está llegando aquí, ¿no? A Latinoamérica. Claro, BYD abrió una manufacturera oficina en comercial. Brasil. Ujú. Sí, abrió otra en Los Ángeles. Bueno, ahí por Los Ángeles tiene otra productora de buses eléctricos. Y pues están buscando, ¿no? También, aunque muchos de los componentes se hacen en diversas partes del mundo, principalmente en China, que se armen estos vehículos, pues ya en Latinoamérica. Sí, digo, mientras más masivo se haga este asunto, seguramente va a abaratar costos también, porque en ese sentido, digamos, es como el celular. Pues, cuando inició toda esta tendencia móvil, era muy difícil que tú compraras o adquirieras un celular, era muy caro, solamente para las élites, gobiernos, etcétera. Pero luego se fue masificando y entonces ya todo el mundo, pues de alguna manera tiene un celular. Un poco más evolucionado algunos y otros un poco menos, pero al menos la conectividad móvil está dada. Yo me imagino que en este tema va a ser lo mismo, porque es una de las preocupaciones que también hay, ¿no? Se habla mucho de esta megatendencia, pero ¿cómo accedes realmente? ¿Cómo le das cuerpo financiero a esta megatendencia? Es una de las preocupaciones dentro de los gobiernos. Muchos tienen la intención, pero no tienen el dinero. ¿Cómo se hace en ese sentido, Gus? Sí, buen punto. Pues comentaba anteriormente, ¿no? Que bancas de desarrollo están muy metidas en el tema de electromovilidad Ujú. y también compañías muy grandes, ¿no? De energía que ven también hay un potencial muy fuerte para poder como posicionar sus proyectos, inclusive su venta de energía, ¿no? Como Ujú. Engie, como Enel, como otras empresas de energía. Pero, o sea,
la banca de desarrollo juega un papel muy importante, ¿no? En esto. A mí que me ha tocado trabajar en muchos proyectos con ellos, pues veo que ellos están dispuestos a invertir y a poner financiamiento de créditos blandos. Y cuando hablo de un crédito blando, hablo de tasas de interés de un 2%, de un 3, 4%. O sea, son créditos que nadie va a conseguir en el En una banca mercado privada, comercial, digamos. ¿no? Sí. Entonces, esto está como amortiguando un poco la posibilidad de comprar y adquirir autobuses eléctricos para países o ciudades, y les dan también un plazo muy blando, muy flexible, ¿no? De poder pagar estos autobuses en plazos de hasta 10 o 15 años, he escuchado en algunas ciudades. Entonces, eso significa que ya el costo de inversión inicial, pues lo puedes bajar muchísimo pagando, pues básicamente nada más tu enganche, sacar el autobús, sacar el vehículo, y con eso pues ya facilitas de cierta forma el desembolso, pero siguen siendo mucho más caros que un vehículo de combustión interna. O sea, estamos hablando que en promedio un bus eléctrico puede ser como 60 a 80, de 50 a 80% más caro que Un un bus a diésel, autobús de digamos. combustión. Sí. El beneficio viene en la operación, ¿no? Ya cuando Claro. tú operas estos vehículos, pues, por ejemplo, rápidamente un cálculo en Latinoamérica, en muchos países, el costo de la energía por kilowatt hora y el costo de gasolina o diésel, comparativamente hablando, pues básicamente lo que tú gastas en tu carro o en un autobús, vas a gastar una tercera parte o una cuarta parte en la energía para poder operarlo. Operar. Estamos hablando de rápidamente una reducción de costos de operación pues muy alta, ¿no? Claro. Y de igual forma los costos del mantenimiento, ¿no? El mantenimiento, como sabes, un motor de combustión interna pues requiere filtros, requiere aceite, requiere pues que lo estén tuneando, ¿no? Para que todo esto. Y un motor eléctrico, no sé si cuando eras más joven alguna vez has visto estos pequeños motores eléctricos en un carrito, ¿no? De carreras, pues son motores que operan con imanes, ¿no? Imanes, no necesitas ponerle aceite, no necesitas filtro, no necesitas nada. Entonces son mucho más fáciles, hay que mantenerlos, ¿no? Pero son mucho más fáciles de mantener que un motor de combustión interna. Claro, entonces ahí digamos que la inversión fuerte es la inicial, al adquirir, digamos, el material rodante, toda la infraestructura que tienes que dotar, digamos, en la ciudad o en el corredor que estés trabajando. Pero entonces en la parte operacional y el mantenimiento, pues sí tienes una reducción sustancial respecto a lo que hoy día se viene teniendo. Ahora bien, eso podrá de alguna manera tener una relevancia, vamos a decir, directamente proporcional para que la tarifa pueda de alguna manera reducirse, Gus. Es muy buen punto. La verdad, no todos los países latinoamericanos, pero la gran mayoría de los países latinoamericanos tenemos unas tarifas de transporte muy bajas. Sí. Cuando hablamos de Ciudad de México, pues cuesta 5 pesos, ¿no? 25 centavos de dólar. Muy subsidiada, muy subsidiada. Muy subsidiada. Entonces, yo no pensaría que podemos reducir así per se la tarifa. O sea, es un tema muy complejo, ¿no? Porque tienes la tarifa técnica y la tarifa económica cuando haces proyectos de transporte, ¿no? Entonces, cuando tú calculas tu tarifa técnica, pues ves gastos de inversión iniciales, gastos operacionales, ¿no? Y básicamente con eso sacas cuánto te cuesta operar un vehículo por kilómetro, técnicamente. Pero luego tenemos la tarifa política, ¿no? Que socialmente es muy difícil en nuestros países latinoamericanos, pues machar, ¿no? La tarifa técnica con la económica. Caso en particular, Ciudad de México, cuesta como 15 pesos el metro en un pasaje, pero está a 5 pesos, ¿no? Entonces estamos subsidiando, pues, 2/3 partes del costo. No siempre es así, ¿no? En los autobuses es un poco distinto, depende, ¿no? Aquí en México, en algunas partes del norte, también en Colombia, pues la tarifa técnica está más relacionada a la tarifa política y hasta les dan un porcentaje de ganancia o inclusive dan un subsidio, ¿no? Pero yo no creo que la tarifa pueda bajar por los ahorros en operación. Lo que sí puede suceder es que inclusive la tarifa pudiera subir un poquito más si los transportistas optan por una tecnología por hacer más limpia. El cambio, digamos. Exacto. Entonces ellos ya van a ver un beneficio más interesante en sus ingresos, ¿no? Porque así van a poder como mejorar y renovar la flota, que en realidad es lo que se necesita, ¿no? Muchos países latinoamericanos tenemos flotas súper antiguas, o sea,
Si te vas a cualquier ciudad de México, ves a los microbuses, autobuses, que eran buses escolares, ¿no? En Estados Unidos se los trajeron De o segunda eran mano. de segunda mano o buses, o sea, el promedio del microbús de la Ciudad de México es de 22 años de antigüedad. O sea, Sí, eso no puede ser, ¿no? Tenemos que sí, sí, renovar la flota a vehículos pues más amigables y mejores, no solo para el medio ambiente, sino para seguridad vial, que también es algún tema importante. totalmente, totalmente. Fíjate que ese punto además nos da pie a otra cosa que te quiero preguntar, porque por ahí leyendo una publicación del World Economic Forum, la mayoría de la gente ve la oportunidad de cambio real después del COVID. A nivel global de los países, el 86% de la gente piensa que esto se tiene que transformar. O sea, imagínate, ya en el pensamiento del común de la gente, está claro que como vamos o como íbamos no es lo ideal, no es el escenario ideal, ¿no? Casos como el de Colombia con un 94%, Perú con un 93%, Chile 93%, al igual que México, Argentina 90%, Brasil 89%, y así vamos, todos los países del mundo quieren cambio. ¿Cómo ves esto tú? Si realmente hay voluntad de cambio en gobiernos, en empresas, después de COVID. Sí, no, pues ahí una persona que ha sido muy relevante y pues muy reconocida en este cambio que todos queremos o todos esperamos después del COVID es la alcaldesa de París, ¿no? Anne Hidalgo, que de hecho fue nombrada como una de las 100 personas con más Influyentes. influencia a nivel mundial. Ujú, Y eso se derivó por todo el cambio en el entorno urbano que detonó, ¿no? A partir de la pandemia, pues se ujú, fomentó más el uso de modos renovables, cero emisiones como las bicicletas, los vehículos eléctricos, espacio para los peatones, la ujú, reducción, ¿no? De mucho del congestionamiento. Y todos pensaron que era algo loquísimo, ¿no? Cuando ujú. cerraban las calles y solo era peatonal o ciclista, o cerraban partes de la ciudad para que solo entraran vehículos eléctricos, pues dijeron, pues o sea, eso es algo muy rudo, pero Radical. la reacción fue muy positiva, o sea, los pariseños salían a las calles, rodaban en sus bicis, en unas ciudades realmente vivas, Claro. mucho menos contaminación. Entonces, eso derivó que también, bueno, no fue solo ella, ¿no? También aquí en Ciudad de México, pues ya tenemos muchas ciclovías temporales. Sí, En Colombia ha habido un gran crecimiento de ciclovías temporales, incluso Puebla recientemente sí. ya dijo, ¿no? Que esas ciclovías Ya era temporales formal. Ujú, van a ser permanente. formalizadas. Sí. Entonces estamos viendo todo un cambio pues muy positivo. Que esto Ujú. sea permanente o no, pues depende de nosotros, ¿no? De Si nosotros podemos mismos. nosotros también Ujú. como ciudadanos aceptar, ¿no? Estos cambios y migrar a una movilidad más sustentable, Más más resiliente, limpia. porque pues también, o sea, a lo mejor los que tenemos el chip, ¿no? De movilidad sustentable, pues sí decimos, ah, qué padre, ya tengo una ciclovía, pero alguien que tiene que manejar 20 horas en ciudades gigantescas No, la pues, va a odiar, ¿no? O sea, ¿por qué me claro, quitaron espacio? claro. O sea, es algo muy cultural que aunque sí Ujú. queremos un mejor planeta, pues sí requiere muchos cambios de comportamiento humano que no son tan fáciles pues sí, de provocar, ¿no? Sí, de hecho, en el caso de las ciudades que no tengan sistemas, vamos a decir, eléctricos, de energía eléctrica, de transportación, pues tú como ciudadano adquirir un vehículo eléctrico en este momento es prácticamente imposible. Si formas parte de una clase media, por ejemplo, no está visto como más hacia las élites, hacia la gente que tiene más nivel adquisitivo, ¿no? Más poder adquisitivo. Eso también resta, digamos, posibilidad de incorporarse a esta movida, ¿no? Sí, no, definitivamente. O sea, ahorita si piensas, ¿quién tiene vehículos? 4,000 vehículos eléctricos en México, pero la gran mayoría de esos son Tesla. El 60% Sí, son vehículos extremadamente Teslas y BMWs, ¿no? Que están sí, costando, pues básicamente 40, 50, 70 mil, hasta 80 mil dólares. Entonces, yo como un ciudadano común, normal, ¿cuándo voy a poder ¿cómo? adquirir eso, no? Y, Que te y, y ganes a mi, lo mejor mi, el premio gordo de la lotería, es la única forma. Eso estaría bien, ¿eh? No, pero Sí, el tema es de que no, bueno, lo que yo promuevo también desde Mobilitas, ahí mi compañía de consultoría, sí, es háblanos un poco de eso también. estoy asesorando más que nada temas de transporte público, ¿no? Porque ahorita el enfoque debe Ujú, de ser
en los vehículos que recorren más kilometraje, que pueden tener en verdad un ahorro considerable en la operación, porque un vehículo particular de una persona, pues a lo más que va a recorrer son 20, 30 kilómetros al día, ¿no? No va a estar Claro. recorriendo tanto. Pero un autobús, un taxi, un transporte de carga que recorren en promedio 200 a 300 kilómetros al día o 150, dependiendo de la ciudad y configuración, están recorriendo muchísimo, gastando muchísimo combustible. O sea, un taxi carga gasolina diariamente, un autobús Claro, igual, porque así hay claro. que, y así se produce la emisión. Entonces el enfoque debe ser ahorita en una primera instancia en el transporte público, ¿no? Y en las modalidades donde hay más, donde los autos se usan con más frecuencia. Y eso implica que, pues, el Estado está, pues, muy metido, ¿no? En temas de transporte público, de los taxis, de los vehículos de carga. Entonces, normar y hacer este tipo de, como de apoyos, ¿no? Iniciales en estos vehículos, pues, comunitarios, por así decirlo, es lo que nos va a ayudar a detonar el verdadero cambio en la electromovilidad, y ya después vendrán los vehículos El particulares, transporte ¿no? individual. Sí, de hecho, es una de las tantas polémicas con este asunto, porque mucha gente dice, bueno, sí, ciertamente es una energía más limpia, pero sigue ocupando un gran espacio, digamos, del espacio público. No está realmente cediendo ese espacio a los modos más sustentables, ¿no? La caminata, moverte, digamos, en bicicleta. Entonces digo, eso que tú comentas también es positivo, empezar por las flotas colectivas y luego caer en lo individual, ¿no? Ahí es donde realmente vamos a ver el cambio. De hecho, ahí te quiero comentar, digamos, cómo posicionar entonces la electromovilidad respecto a otras megatendencias, ¿no? Porque pues, tenemos, por ejemplo, los vehículos autónomos, que también es una realidad que se viene trabajando en muchas, digamos, empresas armadoras en estos temas. Gobiernos también le están invirtiendo mucho a estos desarrollos. La hibridación, los combustibles alternativos como el hidrógeno, que también son una realidad, e incluso hasta el gas natural, ¿no? Entonces, ¿cómo se posicionaría ahí, por ejemplo, la electromovilidad? Sí, bueno, pues así como megatendencias como comentas, ¿no? El Internet de las Cosas o los carros autónomos, autos autónomos, pues sí son algo que pues vamos a ver más y más, ¿no? La electromovilidad pues está justo en ese vertiente también, porque muchos de los vehículos autónomos pues son eléctricos, porque el Claro, motor es mucho más fácil de controlar. Un motor eléctrico lo puedes programar aceleraciones, desaceleraciones, un motor de combustión interna también lo puedes programar, pero tiene sus complejidades, ¿no? sí, lo que llaman Entonces, flotas ACE, ¿no? Que son autónomos compartidos y eléctricos. exacto, esas vehículos autónomos compartidos eléctricos, pues son algo, pues, que es la tendencia global. Obviamente apenas estamos empezando con esto no es para mañana, Claro. pero otras tendencias, o sea, la electromovilidad, pues, se está posicionando muy bien. Hay, por ejemplo, comentabas del hidrógeno, ¿no? Pues el hidrógeno, a final de cuentas, utiliza un motor eléctrico. Entonces, aunque sí el combustible es el hidrógeno, ¿no? Que lo pones y lo inyectas en tu vehículo, pero eso va a través de células fotovoltaicas y no fotovoltaicas, pero las células del hydrogen fuel cell, que le llaman, que se mete en el auto, y de ahí produce la energía eléctrica para poder empoderar un motor eléctrico. Entonces, pues todo va a lo mismo, ¿no? El hidrógeno, pues sí es electromovilidad, si lo quieres ver. O sea, sí utiliza hidrógeno y hay un combustible ahí de por medio, pero a fin de cuentas es eléctrico. El motor es eléctrico, la transmisión es eléctrica. Y pues todos los vehículos que estamos viendo que utilizan baterías, ¿no? No tanto el hidrógeno, pues también son los mismos motores, ¿no? Motores eléctricos, que tienen diferentes ahí Sí, variabilidad. conformaciones, diseños, claro. Pero Pero intrínsecamente siguen siendo motores eléctricos. correcto, correcto. Entonces Entonces ahorita ahí está posicionada ya la electromovilidad, de alguna manera. es correcto. Oh, muy bien. Bueno, entonces, aprovechando esto, esta parte que estamos tocando, te quiero preguntar otra cosa. Mucha gente confunde la electromovilidad con la micromovilidad, porque pues también está muy de moda, muy en tendencia el tema de tener patinetas eléctricas, scooters, digamos las bicis eléctricas y todo esto que ha venido también a posicionarse últimamente en las ciudades del mundo. ¿Cómo se entrelazan estas dos cosas? ¿Y cuál es la diferencia básica entre ambos conceptos? Sí, no, muy buena pregunta. Pues cuando a mí me preguntan de electromovilidad, también pienso en la micromovilidad. Y eso Ujú. es porque
o sea, es un nuevo ecosistema. O sea, lo que estamos viendo, lo que queremos fomentar los que estamos en este tema, es todo un nuevo ecosistema de movilidad. El nuevo ecosistema de movilidad es un ecosistema libre de emisiones, o sea, cero emisiones. Y cuando hablamos de una movilidad cero emisiones o baja en carbono, también estamos hablando de modos peatonales, de modos ciclistas, de trenes, de tranvías, en el que se posicione pues el motor eléctrico, ¿no? Entonces, este ecosistema, ¿no? Que es el ecosistema de cómo nos movemos los humanos en el mundo, de cómo es nuestra huella de carbono, el hecho de que migremos a una movilidad cero emisiones, significa también que vamos a migrar a una energía renovable, una energía que se produce a través de fuentes alternativas, como es el sol, la energía, el agua, o eólico, el aire. Entonces, si en verdad transformamos la manera, el ecosistema, ¿no? De movilidad, estamos transformando el ecosistema de la energía del mundo. Entonces, cuando casamos la energía renovable con la movilidad sustentable, nos da un ecosistema, pues, nuevo de cómo nos vamos a mover, que incluye, pues, los patines eléctricos, las bicis eléctricas, incluye, ¿no? Las motocicletas eléctricas, inclusive, también están dentro de la ecuación, los autos, las motos, inclusive los aviones o los barcos, ¿no? Estamos hablando de todo un ecosistema que nos vamos a quitar, ¿no? Vamos a migrar para descarbonizar, ¿no? Para descarbonizar el transporte. Y esto es algo que urge hacerlo, ¿no? Tenemos que acelerar la transición hacia un mundo limpio. Y de las maneras como más asequibles con la tecnología que tenemos disponible es migrar hacia una movilidad cero emisiones y la generación de energía renovable. Eso nos va a llevar a un mundo mucho más limpio en un corto plazo, si es que todos le ponemos como las pilas, ¿no? Si nos ponemos las pilas para lograrlo. Para lograrlo, así es. Gustavo, ¿cómo se mueve Gustavo Jiménez hoy día? Buena pregunta. Pues ahorita, pues en la pandemia no me muevo mucho. Es decir, trabajo desde casa. Te mueves de la sala al cuarto y del cuarto al baño y así vas, ¿no? Sí. No, pero típicamente, o sea, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de siempre donde vivo es cerca de donde trabajo. O sea, ahorita mi oficina donde trabajaba estaba a 15 minutos caminando. Entonces, y así ha sido mucha de mi vida. De hecho, yo intento no utilizar el automóvil en el día a día. ¿Tienes carro? Tengo auto, pero lo uso para los tramos más largos, para salir de viaje y así, pero en mi día a día intento no usar el automóvil, o sea, voy a la tiendita de la esquina, o sea, todo es muy local, ¿no? Yo intento generar mis viajes muy locales, uso mucho la bici también, estoy feliz de tener la ciclovía de Insurgentes aquí cerquita de mí para que también pueda utilizarla, ¿no? Entonces, esa es mi forma habitual de moverme día a día, aunque sí utilizo el automóvil, ¿no? Pues no voy a decir que no. Vivo en Ciudad de México, que es una ciudad, mis papás viven como a 30 kilómetros de donde yo vivo, 20, entonces como que a veces no puedes no utilizar esto, ¿no? Sí, hay momentos, digamos. Pero en la medida de lo posible, pues intento pues moverme pues sin auto, peatonal, ciclista y así lo hago. Y también te lo facilita la ciudad donde vives. Esa es otra de las cosas que a veces, digamos, impide que la gente, el ciudadano común, pueda también sumarse a este tipo de cosas. Por ejemplo, la ciudad de Monterrey, donde yo vivo, tiene lugares donde es imposible movilizarte, digamos, incluso para hacer las cosas más básicas, surtirte de víveres, que no sea en carro. Hay lugares que no tienen incluso la cobertura del transporte público, o si la hay, pues es muy deficiente porque, pues bueno, digamos, son zonas que se han ido conformando en los últimos años por la propia expansión urbana de la ciudad. El clima también a 40 grados o más a veces dificulta mucho el hecho de pensar en caminar o en bici algunos trayectos un poco más largos. Y bueno, eso dificulta el sumarse también a este tipo de alternativas, ¿no? O sea, realmente dependemos mucho, o va de la mano también de lo que es el desarrollo urbano, todas estas cosas, ¿no? Sí, no, definitivamente. O sea, hay cosas que son casi muy difíciles de revertir. No, yo no voy a decir irreversibles. Sí, no imposible. Claro. Sí, pero la ciudad, como la tendencia de la ciudad fue crecer, pues la mancha urbana fue expandiéndose, o sea, muchas de las ciudades pues latinoamericanas, ¿no? Siguieron el mismo modelo de crecimiento americano, donde el automóvil era el rey. Sí, lo ves mucho en el norte de México. O sea, las ciudades están hechas prácticamente como las hijas perdidas de Texas, ¿no?
Sí, 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 pero ciudades compactas, conectadas y pues muy coordinadas, ¿no? O sea, estas ciudades 3Es que le llamamos, pues son ciudades que hay densidad, hay conectividad en claro, el espacio público y de esa forma es mucho más fácil como lograr pues esa ciudad de 15 minutos, ¿no? Que ya está muy ahorita en así boca, es. que es un término Sí, muy, un buzzword, sí, pero sí ayuda a pensar en eso, ¿no? sí, Sí, inclusive sí. de manera Ciudad de México, que es una ciudad súper monstruo, ¿no? Que tenemos muchos centros, muchos Ujú, policentros. ujú. Si lográramos construir centros barriales, ¿no? En que tú puedas satisfacer tus necesidades de viaje, trabajo, escuela, comercio, muy cercano, podemos reducir mucho esos viajes largos, ¿no? Que tenemos en la ciudad que generan, pues, Totalmente. la congestión vial que vemos. Sí, el desarrollo orientado a la movilidad sustentable, ¿no? Que es lo que deberíamos propiciar. Bueno, Gus, mira, el tiempo pasa volando aquí. Creo que nuestra plática ha sido, la verdad, súper amena y muy interesante, pero ya nos quedan apenas 3 minutos aproximadamente que nos regala la aplicación. Yo no quiero que nos vayamos o nos despidamos sin que tú le cedas el testigo a nuestro invitado la semana que viene, que creo que incluso está conectado. José Antonio Vives de Costa Rica, perdón, dentro de 2 semanas, porque la semana que viene tenemos a nuestro amigo Salvador Herrera, que lamentablemente se le presentó una situación personal el día que lo teníamos previsto presentar y ya nos confirmó para la semana siguiente y ya tenemos una pregunta para él, hecha por Rosa Virginia Ocaña en su momento. En tu caso, va a tocar planteársela a José Antonio Vives, de Costa Rica. Él es el presidente de la Asociación de Ingenieros de Transporte en ese país y trabaja para el Viceministerio de Transporte y Seguridad Vial. Y justamente nos va a hablar del tema de la seguridad vial, del cual es experto. ¿Qué le plantearías tú a José? Ah, excelente. Pues si José nos estás viendo, hola José. Pues la pregunta que podría hacerle a José es, o sea, el tema de seguridad vial es muy importante, ¿no? O sea, creo que hay como 1.5 millones de muertes anuales en vehículos. Entonces, una pregunta para José sería, ¿cómo hacer, o sea, para que la gente, o sea consciente o sea más consciente de que los vehículos pues son pues una arma mortal, ¿no? Y cómo llegar a esa cultura de seguridad vial en que pues la gente sea más responsable, ¿no? En su conducción o lo que fuera, o inclusive no ser tan, pues sí, como buscar otros modos de moverse, ¿no? Y la pregunta pues sería, ¿cuál sería como la clave o lo que puede detonar la seguridad vial pues en México, en Latinoamérica o en Costa Rica? Si es la cultura vial o si es más que nada como promover otro tipo de movilidad, o sea, como la movilidad alternativa, que es un poco menos riesgosa. O sea, ¿dónde estaría el foco que él le pondría? ¿En cultura vial o en fomentar otros modos de transporte que son menos riesgosos para el ser humano? Muy bien, muy bien. Ahí creo que José te dejaron ya planteada la pregunta, la estás recibiendo en vivo y directo, así que prepárate para responderle a Gustavo la semana siguiente, o dentro de 2 semanas, perdón. Bueno, Gus, fíjate, te dejo, digamos, el espacio, te cedo el espacio para que tú te despidas de la gente que te está viendo en este momento y los que te van a ver posteriormente en diferido. Digo, una conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy y pues te agradezco muchísimo tu presencia, tu disposición. Ha sido un lujazo tenerte aquí bueno, pues agradezco mucho lo que nos has compartido. No, pues gracias por el espacio, Jesús. Siempre un gusto platicar de estos temas que me apasionan, ¿no? Pues he estado en la movilidad ya mucho tiempo. Para mí es como una plática con un amigo, contigo, platicar de los Claro que temas que sí. te interesan. Entonces ahorita con la vida virtual que tenemos, pues al menos, pues gracias por el espacio y pues sí, o sea, sigamos como trabajando en esto. Es cambiar pues los modos de transporte, generar una movilidad cero emisiones, baja en carbono pues va a tomar años, ¿no? Entonces, por aquí estaré para lo que guste, intentando pues tomar esa batalla de reducir la contaminación y reducir la congestión vial en nuestras ciudades. Entonces, por acá andamos. No, pues muchas gracias y bueno, espero que los que nos han visto y los que nos verán dentro de un ratito hayan disfrutado mucho esta plática. Por aquí veo algunas felicitaciones que te hacen. Ya por aquí José dice que recibió la pregunta de tu parte.
Y bueno, por acá se ha conectado gente que seguramente te conoce y te sigue desde el punto de vista profesional y personal. Pues les agradecemos mucho a todos ellos. Y bueno, seguimos en estos diálogos urbanos la próxima semana. Saludos. Gracias, Gustavo. Gracias, buen fin. Hasta luego a Buen fin. todos. Nos Hasta luego. vemos.